Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la parte de poliedros. Nosotros ya hemos visto lo que estamos trabajando, lo que es la geometría en el espacio. Hemos visto los ángulos en el espacio, ¿no? Ángulos diedros, que son los que más se trabaja aquí, ¿no? Y los ángulos diedros que vienen a ser de 3. Eso lo vamos a ver conforme vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, para esto vamos entonces a ver el día de hoy los poliedros. ¿Qué vienen a ser los poliedros? Los poliedros vienen a ser cuerpos en forma tridimensional, pero vienen a ser cuerpos geométricos, ¿no? Donde tienen 3 planos, tridimensional. Todo estamos trabajando en el espacio, ¿no? Donde las caras son planas, ese es el poliedro, caras planas y encierran un volumen finito, ¿no? En otro caso, poli significa varios, hedro, caras, varias caras que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, son ya los objetos en realidad en el espacio, todos los objetos que nosotros tenemos, pero que tengan la forma, ¿no? Geométrica, o sea, su forma plana puede estar dentro de los que ya hemos visto, los planos o figuras geométricas, planas, cuadrados, triángulos, polígonos. Estos pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Y círculos, ¿no? Y todo eso corresponde a la familia de los poliedros. Entonces, aquí nos dice, la denominación depende del número de caras, ¿no? Entonces, depende de cuántas caras tiene, ahí se le da el nombre al poliedro, ¿no? Siempre, como se dice, cuerpo geométrico tridimensional, ¿ya? Y contiene un volumen finito. Tengan cuidado con eso, volumen finito. Entonces, miren aquí, nosotros tenemos las partes de todo poliedro, que ya nosotros ya lo conocemos, pero vamos a recordar, ¿no? Lo que es. Por ejemplo, este viene a ser un poliedro bien conocido, que viene a ser, en este caso, pongámosles que es el cubo, ¿no? Ya, entonces miren, esta raya azul celeste, esto se le llama la unión de las dos caras, se le llama arista. Las caras son toda la parte de los costados, ¿no? A tanto arriba y a los costados abajo. En este caso tiene 6 caras, 4 caras laterales y 2 bases, ¿no? Luego vemos que existe un vértice. El vértice es el punto donde se unen los 3 planos. Este viene a ser una cara, otra cara y otra cara, ¿no? Este viene a ser E, G, A, C, B, D, F y H son los vértices de este poliedro. También tenemos otra que es la diagonal, ¿no? Otra de las partes del poliedro, elementos que nosotros tenemos aquí en el poliedro, viene a ser la diagonal, que viene a ser en este caso la CE. Hay varias diagonales, de A hasta H, de G a B, y así sucesivamente nosotros tenemos las diagonales del poliedro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? La clasificación. Los poliedros, ¿cómo se clasifican? Se clasifican, depende de la procedencia que tienen. Igual que los ángulos, ¿no? Pueden ser convexos o cóncavos, ¿no? Esos son los poliedros. Convexos, cóncavos, regulares e irregulares. Entonces, ¿cuándo va a ser un poliedro convexo? Nos dice, el poliedro es convexo cuando toda recta solo puede cortar la superficie cuando corta en 2 puntos, solamente en 2 puntos, ¿ya? Entonces, como en este caso, miren, tengo este poliedro, ¿está bien? Yo agarro de acá, de este punto, de esta cara, trazo cualquier segmento, cualquier recta y corta en la otra cara roja, de la fucsia a la roja, o de la amarilla a la fucsia, solamente en 2, de la amarilla a la de arriba, en 2, solo
2 puntos. A eso, o sea, todos son internamente. A ese poliedro se le llama poliedro convexo. Mientras que el poliedro cóncavo nos dice cuando una recta tiende a salir del interior del poliedro. Entonces tiene más de 2 puntos. Por ejemplo, acá tenemos, si yo paso una recta por acá, corta en este punto y tiene una parte fuera del poliedro y corta en otro punto. Y por acá hay un montón de puntos, pues, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está fuera. A esto se le llama poliedro cóncavo. Si yo agarro de acá, por ejemplo, corto de acá, corto un punto, acá corto otro punto, acá corto otro punto, acá corto otro punto. Más de 2 puntos, ¿no? De corte va a tener, ¿no? Cuando al cortar la superficie interna sale hasta la externa, ¿no? Entonces de aquí, miren, si yo trazo de acá, sale de acá un punto, 2 puntos, ¿no? Y así, ¿no? Pero basta que una partecita solo tenga, ¿no? Una parte externa que pase entre esos 2 puntos, ya viene a ser el poliedro cóncavo. En esta parte de acá, esto de acá ya está abierto a la superficie exterior, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos poliedro cóncavo. Luego tenemos los poliedros regulares. Los poliedros regulares es lo que más comúnmente ya hemos visto en los anteriores cursos de matemáticas, de geometría que ya hemos visto y que son los más comunes, ¿no? Que hemos trabajado ya. Algunos todavía no lo tienen mucha la familiarización, pero de algunos sí, ¿no? Como por ejemplo, es regular porque todas las caras son iguales. Entonces, por ejemplo, acá tiene un triángulo, este triángulo, y la base también es un triángulo. A este poliedro se le llama el tetraedro. Aquí sus caras, de estas caras son rectángulos o de repente son cuadrados, ¿no? Y todos son cuadrados. En este caso el cubo, todas las caras son iguales. Esta cara igual y además las aristas, todas las aristas también son iguales. A este se le llama cubo, ¿no? Que es un poliedro regular. Luego tenemos el octaedro porque tiene ¿cuántas caras? Viene a tener 8 caras iguales y cada una de esas caras son triangulitos. El dodecaedro también tenemos 12 caras, donde estas 12 caras que vienen a ser polígonos regulares, estos polígonos regulares en este caso viene a ser un pentágono regular. Todos estos son iguales, por eso se llama poliedro regular, viene del polígono regular. Y el cosaedro viene a ser, ¿no?, la figura donde tiene 20 caras. 20 caras, cada una de las caras son triángulos e iguales. Todos esos triángulos son igualitos, por eso se llama icosaedro. Entonces, los poliedros regulares son los que tienen lados y ángulos iguales, ¿no? Lados, en este caso, son polígonos y los ángulos son sus ángulos, diedros o triedros, que vienen a ser iguales. Además, existe otro grupo de poliedros que vienen a ser los poliedros irregulares. Acá tenemos los poliedros irregulares. Si los poliedros regulares son los que tienen ángulos y lados iguales, entonces los irregulares, basta que uno de ellos sea diferente, ya es un poliedro irregular. Son aquellos que tienen lados y ángulos diferentes. Solamente, como les digo, basta que uno de ellos sea, no, un lado diferente que el otro, ya viene a ser un poliedro irregular, ¿no? En este caso puede ser, estos triángulos que tenemos acá son diferentes, un triángulo más pequeño que otro, acá puede ser un cuadrado y acá puede ser un rectángulo, ¿no? Puede ser una caja es un poliedro, una caja de zapatos es un poliedro irregular, porque basta que una cara sea diferente a las otras, ya es irregular. Acá tenemos también, miren, ¿no? Y tenemos diferentes tamaños, este más grande, este más pequeño, y así sucesivamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos así las figuras que sean diferentes, se llaman poliedros irregulares.
Bien, basta que uno nomás sea, ¿no? Ya es un poliedro irregular. Por ejemplo, el cono también es un poliedro irregular. Una pirámide es un poliedro irregular, ¿no? Porque abajo puede ser un cuadrado y los costados vienen a ser triángulos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todos esos se llaman poliedros irregulares. Bien, acá, ¿qué es lo que tenemos? Teoremas, para nosotros tener que trabajar la parte de poliedros, vamos a considerar ciertas reglas, ciertos teoremas, ciertas leyes que tenemos que cumplir. Entonces aquí nos dan los teoremas fundamentales que se basan en los poliedros. En este caso tenemos el teorema de Euler. El teorema de Euler nos relaciona las caras, los vértices y las aristas. El número de caras, C viene a ser el número de caras, B el número de vértice, A el número de aristas. Si nosotros sumamos el número de caras más el número de vértice, nos va a dar al número de arista más 2. Este se llama el teorema de Euler, que se cumple para todo poliedro, regular, irregular, para cualquier poliedro. Luego acá nosotros tenemos la suma de los ángulos de las caras. ¿Cuánto mide la suma de las medidas de ángulos de las caras de los poliedros? Entonces va a ser 360 que multiplica al número de vértice menos 2. Este también viene a ser otra de las fórmulas para hallar la suma de todos los ángulos de las caras. Además tenemos el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales del poliedro está dado por la combinación, ¿no? ¿Qué nos dice? Del número de vértices tomados de 2 en 2 menos el número de arista menos el número de diagonales de todas las caras, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para nosotros poder trabajar el número de diagonales del poliedro. Entonces, creo que ya saben las combinaciones, eso se trabajó el año pasado en aritmética, las combinaciones, variaciones, permutaciones. Acá se trabaja con respecto a la combinación de n elementos tomados de 2 en 2. Acá es n viene a ser el número de vértices tomados de 2 en 2. Luego tenemos el número de aristas. ¿Cómo vamos a calcular el número de aristas? Mediante esta formulita de acá. Nos dice el número de aristas va a ser igual al número de caras. Aquí está el número de caras 1, ¿no? Número de caras 2 por del lado de la cara, por el número si es el lado 1, más el número de caras 2 por el lado de la cara 2 y así sucesivamente todo esto entre 2. Está en relación al número de caras y el número de lados de la cara, ¿no? Pues si es un triángulo, ¿cuántos lados tiene el triángulo? 3 lados. Si es un cuadrado, será 4 lados, ¿está bien? Y con esto ya ustedes van a trabajar lo que es el número de caras, el número de vértices, el número de aristas, el ángulo formado, el número de diagonales y la cantidad de aristas que puede tener en función del número de caras y el número de lados de cada cara. Depende qué es lo que les dan, ustedes pueden aplicar cualquiera de estas 4 fórmulas. Bien, seguimos. Acá tenemos los 2 poliedros. Estos son los primeros poliedros que nosotros tenemos, que sea el poliedro regular. El primer poliedro es el tetraedro regular. Es aquel cuyas, miren acá, tenemos una cara, 2 caras, 3 caras, ¿no? En eso, cada una de estas caras, 1, 2, 3, 4, cada una de estas caras son triángulos. 1, 2, la de atrás 3 y la de abajo 4. 4 caras, por eso se dice tetraedro. Y es regular porque todas las caras son iguales. Triángulos, en este caso, iguales, ¿no? No necesariamente puede ser equiláteros, no, que tienen que ser iguales nada más, ¿ya? Los 4 triángulos que nosotros tenemos acá.
Si los 4 triángulos son iguales, entonces las alturas también van a ser, en este caso, iguales, ¿no? A cualquiera uno de los vértices. Por ejemplo, para esto tenemos las fórmulas. ¿Cómo calculamos la altura de este tetraedro? La altura, miren, es la distancia, esta de acá, de A hasta acá, hasta aquí en forma perpendicular, a la otra cara, ¿no? Del vértice a una de las caras. Este viene a ser la altura. Del vértice B a una de las caras, a esta cara A, C, D, ¿no? Y la otra viene a ser del vértice D a la cara de allá, que viene a ser aquí, 90 grados. Nosotros tratamos de trabajar, ¿no? Con respecto aquí a las alturas de cada uno de ellos, que es lo que tenemos. Entonces, ahora, el cálculo de área, ¿cómo hallamos el área total? El área total es la suma de todas las áreas de las caras. En este caso, son 4 caras, ¿no? Y va a ser, ¿no? Si quiere, haya una cara y lo multiplican por 4 porque viene a ser lo mismo. O si no, aplican esta fórmula, ¿no? El área total, que es la suma de las caras de todo este sólido que se llama tetraedro regular, es igual a A al cuadrado. ¿Quién es A? La arista. O sea, en este caso puede ser BD, CD, AC, AD o AB, como son iguales, vienen a ser igual la arista elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Se supone que en este caso, este polígono, que en este caso es un triángulo equilátero, ¿no? Y el volumen de este tetraedro va a estar en función de la arista también, ¿no? Va a ser igual a la arista al cubo por la raíz de 2 entre 2. Estos ya están trabajados, ¿no? Y ya son fórmulas que ya, si se quiere, se puede demostrar, ¿no? Pero, bueno, no nos piden demostraciones, solamente vamos a trabajar con las fórmulas. Acá tenemos el hexaedro, lo voy a dejar para la próxima clase. Como ya les dije que todos no están presentes, entonces no va a haber ahí tarea con respecto al hexaedro, ¿ya? Pues hasta acá nomás vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a trabajar con las fórmulas, con las primeras fórmulas, que viene a ser la suma de la medida del ángulo de las caras. Esta fórmula, suma de los ángulos de las caras. Este es un problemita. ¿Qué nos dice este problemita? En el problema número 1 nos dice calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras de un poliedro convexo de 30 vértices. Entonces, según la fórmula que ya hemos visto, viene a ser esta formulita, es con respecto a todos los poliedros, ¿no? Entonces, la suma de la medida de los ángulos de las caras será igual a 360 multiplicado por la cantidad de vértices que tiene el poliedro menos 2. Entonces, aquí reemplazamos nada más, ¿no? Reemplazamos la fórmula que está aquí. Miren, esta fórmula estoy trabajándolo. Entonces, será 360 menos la cantidad de vértices. En este caso, los vértices es 30. 30 menos 2 se resta y de ahí se multiplica y nos da que la suma es 6.480. Simple aplicación de la fórmula. Ya. Ahora acá. Entonces acá tenemos el siguiente problemita. En el siguiente problemita, ¿qué nos dice? En un poliedro, la suma del número de caras, vértices y aristas es 48. Entonces coloco cara más vértices más aristas es 48. Este es por dato del problema. Calcula el número de aristas. Entonces yo tengo esta parte de acá y yo me voy a mis fórmulas y veo el teorema de Euler. Aquí lo tengo. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? La cantidad de caras más la cantidad de vértices va a ser a la cantidad de aristas más 2. Este problemita, de acá lo voy a trabajar, esta formulita lo voy a trabajar acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, Euler, este es Euler.
Según Euler, tengo esto de aquí. Ahora, miren, si yo voy a reemplazar acá, Euler lo reemplazo acá, como nos piden el número de aristas, todo lo pongo en función del número de aristas. Entonces, de aquí saco que C más B es igual a A más 2. Entonces, esto de aquí lo voy a reemplazar, ¿no? Aquí. Miren, acá, esto de acá, A más 2, lo voy a reemplazar acá, ¿no? Así. ¿Cuánto? C más B. En vez de C más B, le coloco A más 2. Entonces acá pongo A más 2, que está aquí, miren, más A, está acá, igual a 48. Esto lo reemplazo acá y nos va a dar esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos que A más 2 viene a ser igual a 48. ¿Está bien? Entonces, A más 2 más A, más esta A, igual a 48. Si quiere acá le coloco número 1, para que lo pueda diferenciar, ¿no? Número 1. Entonces, esto de aquí yo puedo decir en 1, en 1, en 1 tenemos, ¿no? Y de ahí ya puedo trabajar. En uno que tenemos aquí, ¿no? De acá lo reemplazamos y ya tenemos. Entonces aquí, mire, A más 2, coloco A más 2 más A, ¿no? Aquí estoy igual a 48 y de ahí ya sale una sola ecuación con una sola incógnita, pasa restando y divide. Entonces aquí ya nos sale que el número de aristas, en este caso van a ser 23. También es otra simple aplicación de fórmula de Euler y bueno, con algunas que tienen que ustedes, el álgebra que tienen que trabajar. ¿Está bien? Pregunta con respecto a esto, todavía está sencillo, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Bueno, continuemos entonces. En el problema número 3, ya vamos a ir profundizando un poquito los problemas. Dime. ¿Puedes retroceder hasta el problema 2? Sí entendí, solo quiero ver. No lo has entendido el problema número 2. Bueno, vamos a hacerlo ahí un poquito. A ver, vuelvo a repetir el problema número 2, ¿ya? No, dice, en un poliedro la suma de los números de las caras, y vértice, en este caso, caras, vértices y aristas es 48. Aquí está, cara más vértice más arista es 48. Ya, ahora nos piden calcular el número de aristas. ¿Quién es el número de aristas? Ah, pues, ¿no? La cantidad de aristas. Entonces nos vamos por Euler. Ya les di que Euler, el teorema de Euler nos dice que el número de caras más el número de vértices será igual al número de aristas más 2. Entonces, esto de aquí, como yo quiero el número de aristas A, esta parte de acá, miren, esto de aquí lo estoy reemplazando, ¿no? Esto de aquí lo voy a reemplazar por A más 2. Entonces agarro el A más 2 y lo coloco acá. Tengo A más 2 más A más 48. Y aquí está A más 2 más A más 48. Y de acá ya tengo una ecuación con una sola incógnita. A más A, 2A. El 2 pasa restando y ya pues, divide y nos sale que A es igual a 23. Bien, vamos. Sí, gracias, Miss. Ya, entonces vamos aquí al siguiente ejercicio, ¿ya? En el siguiente ejercicio tenemos el problema número 3, que nos dice, acá tengo un cubo, nos dice, en el cubo mostrado, el lado mide 8 centímetros, entonces cada uno de estos lados mide 8, ¿está bien? O la arista en este caso, mide 8. Determinar el área de la región rectangular. Esta parte moradita te están pidiendo. A, B, F, E. Eso es lo que me pide. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, yo me voy a la parte superior y yo voy a hallar esta figura A, E, A, B, F, E. ¿Qué clase de figura es? Viene a ser un rectángulo, ¿cierto? Tenemos que esta es la base y esta es la altura. Entonces, yo tengo esta parte de acá, EF la tengo
¿no? Va a ser igual a B. ¿Cuánto es? El lado del cubo. ¿Está claro? Esto viene a ser 8. F y AB viene a ser 8. Ese es el área del cubo. Entonces, para hallar el área de este, que viene a ser un rectángulo, solamente tengo que hallar el largo AE, ¿no? En este caso, la base AE o la base BF. Yo me voy a la parte superior. A ver, vean en la parte AHEB. Este es un cuadrado. ¿Está claro? Porque nos dice que es un cubo. Como desde el momento que nos dice que es un cubo, las caras son cuadradas. Entonces yo tengo acá el cuadrado. ¿Y qué cosa es AE? AE viene a ser la diagonal del cuadrado. ¿Está bien? Este viene a ser la diagonal de ese cuadrado. Ya, y ahora, ¿qué hacemos? Miren, ustedes saben, acá tengo el cuadrado. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, miren en el triángulo ADE. Es un triángulo rectángulo, porque con esto de acá, esto es ángulo recto. Entonces, el lado AD mide 8. El lado DE mide 8. Como es un triángulo rectángulo, ¿cuánto mide AD? ¿Y por qué? ¿Quién lo dice? A ver. Es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide AE y por qué? Porque ahí está, ya lo puse. ¿Cuánto mide? ¿Qué hacen para hallar AE? Y cómo es hacer una diagonal de un cuadrado. Ya, en la diagonal. ¿Y ahí cómo lo hallas? ¿Cómo lo hallas? Yo utilicé el método Dime. hipotenusa. ¿Nombre? Abel Barrera. Barrera. Ya, muy bien, Barrera. ¿Alguien más puede utilizar otra cosa o es el único? ¿Alguien más lo puede hallar de otra manera? ¿Cómo hallo AE? Lo que dice Barrera está correcto, ¿no? Ya, ¿cómo hallo AE? A ver, ¿quién más me dice otra forma de hallar? Es un triángulo notable. Y si Muy ambos lados son 8 y 8, 8 raíces de 2. lógico. Penagos, ¿no? Bien. Sí, Sí, ya mis. te conozco, Penagos, tu voz. ¿Sabes? Algunas cosas sí conozco porque, miren, cambia la voz, ¿no? En eso, pero como cuanto más interviene, ya uno ya va sacando las voces de los niños. Esa es lo que deben de hacer, ¿no? Ya ustedes están en quinto, ya ni bien ven el triángulo, sacarlo en forma más rápida. Este va a ser, y lo dije, un triángulo AED es un triángulo rectángulo y es un triángulo notable de 45 y 45, ¿no? ¿Qué cosa? Si los lados es A, la hipotenusa es A por la raíz de 2. Eso ya lo deben de tener de memoria, ¿no? Entonces acá viene a ser la diagonal, o también AE es un triángulo notable. Eso es lo que tienen que trabajar, ¿no? Y saberlo ya, ¿no? Entonces es muy importante, por favor, que esta parte lo sepan, ¿no? Ya, entonces ya una vez que ya yo AE, entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el área de esto. A ver, ¿qué hago para calcular el área? AEF. A ver, ¿qué hago? Chicos, a ver quién me dice, ¿qué hago? Para calcular el área. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganme. Ya lo tapé. ¿Qué hago? Base por altura para hallar Ya. el área del rectángulo. Nombre Barrera, ¿no? Sí, sí Sí, mismo. pues ya. ¿Otro? ¿Alguna otra forma que tengan para calcular el área? ¿O es la única? Bueno, ya su compañero lo dijo, que viene a ser, ¿no? Y lo dije, creo, al principio, que este es un rectángulo. Entonces, si es un rectángulo, el área del rectángulo es la base